Queridos amigos, hoy tenemos un programa muy especial. Especial porque son testimonios y he tenido el gusto de conocer a una chica que hoy quiero presentarles a todos ustedes. Así que les invito para que sigan este programa y lo disfruten y saquen el mayor provecho posible para enriquecer nuestros corazones. Acompáñennos. Como ya les he presentado este programa, quiero compartir con ustedes una gran alegría. En este día, en una gran tarde fría de Bogotá, he tenido el honor de conocer a una chica que la admiro desde el primer día que supe de su existencia. Y espero que este programa sea una inspiración para los jóvenes y no tan jóvenes, para conocer su cuerpo y simplemente para también ver cómo Dios obra a través de los corazones de las personas para hacer grandes cosas desde la pequeñez y la simplicidad. Se trata de María Paula Aldana. Quiero presentarte a toda mi audiencia, quiero que te presentes y que les comentes un poco quién eras tú antes de conocer a Jesús, antes Cristi y después de conocer a Jesucristo. Claro que sí, William, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por darle clic al video. Espero que les guste mucho y sobre todo que se lleven un pedacito de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, compartiéndoles un poquito de la mía. Como ya dijo William, yo me llamo María Paula Aldana, soy colombiana, bogotana. No es que me guste tanto el frío, pero es lo que hay. Nací aquí, en Bogotá. ¿En qué año naciste? En el 94. Hace 2 días fue mi cumpleaños. Y William me trajo, William hizo el favor para Dios de traerme de cumpleaños las reliquias del Padre Pío. Y aquí tenemos otras reliquias, entonces gracias a Dios y gracias a ti por ese regalazo. Pero sí, acabo de cumplir 29 años, pero no le digan a nadie. O sea, si preguntan, 20 algo, como en el espectro más bajito. Y mi vida antes de Cristo. Crecí en una familia católica no practicante. En mi casa no se practicaba la fe, no íbamos a misa los domingos, yo ni siquiera quise hacer mi confirmación porque me parecía como un rito sin sentido en el colegio. Creo que sí fue algo que marcó mucho mi vida. Me dijeron que la Virgen era mi mamá desde muy chiquita. Yo guardaba una estampita de la Virgen en la billetera, pero era lo único que tenía, la estampita, porque el resto, y el nombre, porque el resto, desde muy pequeña mi vida transcurrió entre lo mundano, podríamos decirlo así. Nada muy tétrico, digamos que no es que me hubiese ocurrido algo muy trágico, pero era la vida de cualquier persona que crece lejos de Dios. Me validaba a través de lo que podía hacer, era muy buena estudiante desde muy pequeña, entonces siempre fui la buena estudiante del curso, la mejor de la universidad, la gente decía que haría grandes cosas en el derecho, pues al menos. Estudiaba derecho en la universidad, también yo creo que por parte hereditaria, pero también parte cultural y aprendida, empecé a tener contacto con los vicios desde muy pequeña. Empecé a beber alcohol más o menos desde los 13 años, fuertemente, y de ahí en adelante hasta los 20 sin parar, mucho, y cada vez, como ocurre con todos los vicios, cada vez más profundamente. Empecé a consumir drogas también. Al principio empezó siendo algo social, de vez en cuando, y luego cada vez que pasaba algo triste en mi vida o que tenía una crisis, el consumo aumentaba. Y en la parte sexual, que yo creo que no es lo más importante, pero creo que es algo que a mí sí me ha marcado mucho, tuve una experiencia sexual desde muy pequeña. A los 7 años vi el primer video pornográfico de mi vida. Yo era muy pequeña, pero era muy inteligente y era muy perspicaz. Y en el lugar donde yo estaba, mis papás me habían dejado el cuidado de alguien con mis hermanos. Dejaron mal parqueado en ese lugar un VHS, en esa época no habían DVDs, era un VHS del Kama Sutra. Y yo me acuerdo que yo vi 2 personas desnudas y yo dije, eso, algo hay ahí, como esta malicia. Y yo mandé a la nana a darle una vuelta a mis hermanos, con 7 años. Y le dije, ay, ¿tú por qué no te vas a que mis hermanos jueguen al parque? Y ella, ay, María Paula, ¿no quieres venir? Y yo, no, yo estoy muy cansada, yo me quedo acá. Y puse el video, y desde ahí lo que ocurre con el fenómeno de la hipersexualización es que literalmente tu proceso cognitivo cambia y tu experiencia de la sexualidad se ve automáticamente fragmentada
impactada por ese primer encuentro. Y para mí fue eso, o sea, la primera realidad que yo vi de lo que era el sexo no fue la teología del cuerpo, fue lo mundano, lo más mundano posible. Se abre todo este mundo de sensaciones, de reacciones del cuerpo, y desde los 7 años hasta los 13 años, yo a los 13 años ya era adicta a la masturbación. Fíjate que me interesa mucho este contenido que hoy estamos creando, porque yo llevaba bastante tiempo dándole la vuelta, incluso lo he hablado con un amigo psicólogo, porque quería crear contenidos como este, pero cuando uno no tiene el conocimiento, uno le preocupa un poco abordar temas de no saber cómo decirlo o cómo informar. Y justamente yo quisiera que este programa, que lo pueden ver papá, mamá, los hijos de cualquier edad, porque lastimosamente yo creo que uno de los graves problemas es que no nos hablan del sexo, no nos forman, y simplemente la mayoría de nosotros tal vez hemos conocido de una forma errada la sexualidad, y simplemente de donde vienen todos los problemas posteriores. ¿En qué momento tú te diste cuenta que Dios de alguna forma te estaba llamando o quería utilizar tal vez tu experiencia negativa o lo que habías vivido, o la manera como habías descubierto todo esto? ¿Cómo entró Dios en todo esto? Yo creo que fueron dos cosas, dos realidades, una no tan directa y otra mucho más directa. La primera es por la frustración. Claro. El pecado solo genera miseria. E incluso antes de conocer a Dios, yo ya experimentaba la miseria del pecado. Porque como les digo, a los 13 años yo ya practicaba la masturbación. ¿Y por qué digo adicta? Creo que es un punto muy importante a abordar. Dicen, es una exageración, no hay adicción. Es verdad, hay muchas personas que tienen comportamientos compulsivos masturbatorios o compulsivos con desórdenes sexuales de otro tipo, pero no necesariamente se convierten en una adicción. Tienen que haber ciertos parámetros y ciertos, digamos que requisitos para que esto neurológicamente sea un comportamiento adictivo. En mí lo era. Tener que masturbarte 7-10 veces al día hasta que físicamente te duele el cuerpo no es una práctica normal. Claro. No es lo que yo veía en televisión, que además se reforzaba lo que yo estaba viviendo en mi intimidad, que nadie me enseñó. Lo vi en un video pornográfico y lo empecé a hacer como una niña sola. Nadie afuera, porque no tenía un contexto religioso, me decía que estaba mal, sino que lo reforzaban en mí. La sexóloga que yo veía en tal programa en las mañanas decía que los niños debían tocarse para el libre desarrollo de su personalidad. Las series en televisión que yo veía, todos los personajes de las series del momento en Netflix lo hacían. Claro. Y así para mí se fue normalizando todo esto, ¿no? Pero que sea normal no significa que sea común, y que sea común tampoco significa que esté bien. Exacto. Entonces yo empecé a hacerlo y a depender mucho de esto. Yo era la que le mostraba a mis amigos los mejores videos pornográficos. O sea, mis amigos hombres me preguntaban qué actriz es esta, yo les mostraba todos los videos pornográficos habidos y por haber. Yo le enseñaba a mis amigas a perder la virginidad porque me parecería terrible que a los 17 años tuvieran novio y no tuvieran sexo con él. Todos sabían que a mí de cumpleaños, por ejemplo, como todos sabían que yo era muy sexualmente libre, mis amigas de cumpleaños me regalaban vibradores, por ejemplo. Imagínate. Y yo tenía todos los tipos de vibradores habidos y por haber, y mezcla todo esto. Entonces tienes una vida en donde eres muy buena estudiante, pronostican para ti un futuro exitoso en el derecho, pero al mismo tiempo tienes esta doble vida en donde te drogas, consumes licor excesivo, tienes múltiples parejas, porque yo nunca tuve un novio estable, simplemente eran como relaciones sin compromiso. Eso te rompe el corazón. Por un lado vives de la apariencia, de los logros, y por otro lado toda tu vida y tu diversión es completamente vacía y te rompes el corazón. Y algo que a mí me llega mucho es esta frase, que al menos para mí ha sido real: algo que le rompe el corazón a Dios no puede llenar el tuyo. Y así era mi vida. Yo empecé a darme cuenta de eso cuando Dios por misericordia me lo quitó todo. Que yo dependía del dinero en cierta medida para poder tener este estatus de vida, para vestirme así, maquillarme así, para poder comprar esta droga, porque claro, como yo era una mujer además feminista y pro aborto, empoderada, yo no necesitaba de ningún hombre que me pagara la droga, ningún hombre que me pagara el trago, ningún hombre, todo yo, ¿no? Entonces, un punto en mi vida, yo estaba en 5º semestre de Derecho en la universidad y mi papá queda sin trabajo. Y de un día para otro ya mis papás no pueden tener el estatus económico que me sostenía. Yo me aislé de mis amigos, ya no podía ir de fiesta, ya no era la llamativa del grupo. Me tocó retirarme de la universidad, que era mi gran ídolo. Y para mí, a los 19 años se convirtió en todo lo que le daba peso a mi vida, lo perdí. Y empecé a enfrascarme más en algo que antes era solo diversión, ya era una necesidad. Yo estaba tan deprimida porque sentí que había perdido todo, que entonces más me drogaba, más me masturbaba, más buscaba como compensación en estas cosas y no pude más.
O sea, esto solo te lleva a la miseria y tú no tienes que tener ni al sacerdote ni al obispo diciéndote que está mal, que es pecado. Tú sola en tu depresión, en tu tristeza, en tu miseria te das cuenta de que si lo que tú haces realmente te llevara a la libertad, tú no te sentirías tan esclavizado. Ojo, no estoy diciendo que todas las causas de la depresión sean el pecado, pero hay unos casos muy particulares de depresión clínica que sí necesitan ser tratados de cierta manera, pero en mi caso era una ausencia completa de sentido y de Dios. Y en ese punto, yo me acuerdo que en mi punto más bajo, una prima mía vivía enfrente de mi casa, o sea, en el edificio de enfrente. Y ella ya me había dicho otras veces que su mamá tiene un grupo de oración, pero yo le decía, el grupo era los viernes. Yo le decía, yo no me voy a ir a rezar un viernes, o sea, ni loca. Y algo que era muy complejo era que yo me sentía bien con Dios. O sea, durante todos estos años de mi vida, yo soy colombiana, la fe es algo muy de religiosidad popular. Entonces yo decía, pues yo no mato a nadie, ojo, apoyaba el aborto, pero yo decía, no mato a nadie. Imagínate. Sí, o sea, yo no mato a nadie pues a puñaladas en la calle, pero en un quirófano estoy completamente de acuerdo en que lo desmembren, o sea, no importa. Pero no robo, no, yo estoy bien con Dios, o sea, Dios y yo, panas, ¿no? Y realmente no, entonces me decían, ¿puedes ir a rezar? Y yo, bueno, sí rezo, pero vida sacramental nula, conciencia de pecado ninguna. Y ese viernes en particular mi prima me volvió a escribir, un viernes en medio de mi crisis existencial, y me dice, ¿por qué no vienes al grupo hoy? Y yo dije, pues, el sexo no me ayuda, el dinero no está, mis amigos tampoco, nada me ayuda. Si Dios existe, Dios me tiene que ayudar, fue lo que yo pensé. Y me acordé de mi estampita en la billetera, y automáticamente yo le dije a la Virgen, llévame al grupo. No sé por qué, le dije a la Virgen, llévame al grupo. Para resumiros la historia, yo llego a este grupo de oración, era un grupo en una casa, era muy carismático el grupo y simplemente oraban. Yo nunca había escuchado que se orara, solo rezos que uno veía en la misa, pero que oraran a Dios y le hablaran como una persona que está aquí. Y empezaron a orar, apagaron luces, había velitas, todo muy lindo. Y yo empecé a orar y no sabía ni qué decir, pero yo decía, bueno, la Virgen no me trajo, por algo será. El Señor del grupo de oración viene a donde yo estoy y me empieza a hablar como si fuera Jesús. Y lo primero que me dijo fue, menos mal llegaste. Es que yo te he estado esperando, llevo esperándote mucho tiempo. Y me empezó a decir cosas que nadie sabía de mí. Pero claro, María Paula racional, estudiante de Derecho, cero religiosa, lo que pensé fue, es un brujo. Este man es un brujo o es un estafador, una de dos. O es un brujo o estafa a la gente. Fijo, ahora me pide plata, que para la pastoral de no sé qué, eso le puede decir a cualquiera y me están pidiendo, todos tenemos problemas, todos estamos tristes, todo el mundo llora cuando le dicen que Dios lo ama. Y yo no quise creer en ese momento. Pero es que antes de irse ese señor me dijo, te amo. De verdad yo nunca había escuchado un te amo así. Y él se fue. Y yo me acuerdo que yo dentro de mí dije, ojalá fuera cierto. O sea, no es verdad, es mentira, yo sé que es mentira. Pero ojalá fuera cierto. O sea, ojalá fuera cierto que Dios existe, que Dios es Jesucristo, porque además yo en ese punto ya decía, uno cómo sabe, si es Alá, si es Buda, si es Siddhartha Gautama, uno no sabe quién es. Que fuera Jesucristo, vaya uno a saber. Que Jesucristo pueda hablarme a través de un hombre y que me ame. Yo decía, ojalá fuera cierto, arreglaría toda mi vida. Pero me acordé que la Virgen me había llevado y yo dije, en mi corazón yo le dije a la Virgen, mira, si esto es verdad, háblame, porque yo necesito ayuda. Creo que fue la primera vez que yo reconocí que yo estaba mal. Porque claro, yo además promovía lo que yo hacía. Yo jamás reconocí que la manera en como yo vivía estaba mal. Y fue la primera vez en que yo dije, yo estoy mal, necesito ayuda. Si tu hijo existe, fue lo que yo le dije a la Virgen. Y si esto que me acaba de decir este señor es verdad, háblame. Y en ese instante, el señor del grupo de oración se viene donde yo estoy otra vez y me dice, mi madre, la Virgen María, me habla de ti. En ese momento. Y yo sentí, yo siempre digo esto, pero yo no sentí un viento de la Rosa de Guadalupe. No. Fue una certeza, ¿sabes? No fue algo sensible, fue algo interior. Yo estaba segura de que la Virgen María existía y que la Virgen María me había hablado. O sea, yo llegué a mi casa, yo dije, ¿será que yo me drogué otra vez? ¿Será que yo me metí a algo muy denso? Que yo llegué a mi casa, hablé con la Virgen, yo no me podía creer. Y me quedó gustando. Entonces empecé a ir al grupo y empecé a caminar. A medida que empecé a descubrir la escritura y la palabra de Dios, me acuerdo que lo primero que leí cuando abrí la Biblia, desempolvé una Biblia vieja de mi abuela y era que una Biblia de esas que se ponían en las casas, que venían como corta, sí.
y la abrí, dizque en Levítico. Por favor, no hagan eso. Si no tienen un acercamiento a la palabra, váyanse para atrás al Evangelio. Pero yo, que no sabía nada, abrí Levítico, que es donde está la ley de Moisés, ¿no? No, yo empecé a leer eso y yo casi me muero. O sea, yo decía, si todo lo que dice acá es verdad, yo me voy derecho para el infierno, o sea, para la paila mocha. Entonces, claramente, yo leí Levítico y cogí toda la droga que tenía para la basura. Leí todos los vibradores que tenía por el chute de basura. O sea, yo boté todo. Pero ahí fue donde yo me di cuenta que el pecado, como dice San Pablo, no estaba fuera de mí. El pecado sexual no está fuera de ti. La doctrina paulina dice que el que peca con impureza, peca contra su propio cuerpo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que sin importar si yo cancelaba las suscripciones a los canales pornográficos, así yo botara los vibradores, yo estaba atada. Porque el pecado estaba en mi corazón. Lo que dice Jesús, la impureza, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. No te puedes deshacer de eso lavándote exteriormente, no sabes. Yo en ese momento no tenía ni idea de la vida sacramental. Hasta el momento solo Biblia y oración en el grupo. Claro, yo empecé a luchar con esto y yo decía, es que no puedo parar. Y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que yo no era libre. Porque yo decía antes, yo soy libre de hacer todo esto. Yo soy libre de promover el aborto si yo quiero. Yo soy libre de masturbarme. Yo soy libre de tener sexo con mi pareja. Libre, ¿quién me lo puede quitar? Ni el papa, ni un cura, ni nadie me puede decir que no, ¿cierto? Pero cuando yo quise parar, yo me di cuenta que yo no podía parar. Y ahí me di cuenta, yo no soy tan libre como creo. Porque yo lloraba. O sea, yo iba al grupo y yo lloraba y yo decía, yo no quiero hacer esto. A la media hora yo estaba cayendo en masturbación otra vez. Yo no podía parar. Y cuando tú no eres dueño de ti, pues no eres libre. Y ahí fue donde yo empecé a investigar un poquito más y a conocer todo lo que esto implica psicológicamente, pero lo que hace en ti el pecado de lujuria. Y empecé a luchar de formas que, lo que tú dices, a veces no estamos muy capacitados para hablar de estos temas. Yo, como mi Dios me ayudó, además les doy contexto, en mi casa todo el mundo creyó que yo me estaba enloqueciendo. Mis papás ya no me castigaban para no ir a misa, era como el show si yo me iba para misa, pero si yo me iba de rumba a bailar, normal. Pero si yo me iba a la iglesia o a un retiro, ellos pensaban que yo me estaba volviendo como los testigos de Jehová, pero católica. Eso me decía mi mamá. Eres como una testigo de Jehová, y gritaba desesperada porque no sabía qué hacer conmigo. Pero entonces claramente en el grupo el acercamiento fue el siguiente, de por qué este hermoso guante está aquí hoy. Nos dijeron, a cada uno le damos un santo, tienen que investigar de la vida del santo. Y a mí me tocó San Francisco de Asís. Les estoy hablando de una María Paula mucho más engreída, vanidosa, superficial de lo que hay ahora. O sea, yo todavía lo soy, pero no tanto como antes. Y en ese momento leo yo a San Francisco, entro a Google y lo primero que leo es que un loco es que la dama pobreza. Y yo, está pero mal de su cabeza. Ese tal Francisco, a mí no me interesa ni la obediencia ni la pobreza, es que dama pobreza. Yo leía que él decía, es que quítenmelo todo, y yo, no, ¿cuál? Que me quiten todo. No, a mí no me gustó San Francisco. No. Pero en la página de internet que yo vi, abajo había una lista de santos franciscanos. Y el primero era el Padre Pío. Y yo vi esa foto de un viejito. Ni idea por qué me atrajo un viejito, a mí nunca en la vida me atrajeron los viejitos. Pero yo vi ese viejito, era una foto en donde él está oficiando la Eucaristía y tiene los estigmas expuestos. Y yo me enamoré. Yo dije, yo no sé quién es este man, pero yo lo necesito en mi vida. Empecé a leer la historia del Padre Pío y me acuerdo que él tiene un epistolario, que son unas cartas que él escribió a su director espiritual y a hijos espirituales. La primera carta que yo leí del Padre Pío fue una carta que él escribió a su director espiritual sobre una aparición de Jesús. Un viernes en la mañana Jesús se le aparece, todo llagado, destruido, llorando. Y el Padre Pío le pregunta, ¿por qué lloras? Y él le dice, por los sacerdotes. Y dice que son unos carniceros. Y se los muestra porque estaban consagrando un pecado mortal. Y el Padre Pío llora y se ofrece a Jesús por los sacerdotes, ¿no? Y yo leí eso y yo no les puedo explicar qué fue, pero hasta el momento yo en ningún lado había sentido una cercanía con Jesucristo. No fue el Padre Pío. Yo dije, Jesús es el Jesús del Padre Pío. Y yo empecé como loca a leerme todas las cartas y yo dije, claro, él era director espiritual de gente y él prometió que él iba a seguir dirigiendo a sus hijos desde allá. Y esta gente no miente porque es santa. Entonces yo dije, yo no tengo sacerdote, yo no tengo a nadie. ¿Quién va a ser mi acompañante? El Padre Pío. Y cogí un cuadernito que yo tenía, todavía lo tengo, y le escribí la primera carta al Padre Pío. Me acuerdo arrodillada, llorando, yo le dije, vea, usted no sabe quién soy yo, pero a mí me dijeron en internet que usted era director espiritual de almas y yo estoy sola y yo necesito ayuda para llegar a Jesús, porque yo no voy a ser capaz sola.
acompáñeme, o sea, sea mi director espiritual. Atentamente, María Paula Aldana, fecha, ta. A los días, yo fui a la parroquia, entré a un grupo de jóvenes y se acercó un muchacho y me dice, ay, ¿tú eres devota del Padre Pío? Y yo, sí, ¿por qué? Algo me tuvo que haber visto, una estampita, te quiero llevar a conocer a un sacerdote que conoció al Padre Pío. Eso fue a los días de yo haberle escrito la carta. Me llevan a conocer a un fraile acá en Colombia que se llama Fray Carmelo, que vivió con él. Ahí hago mi primera confesión de vida y al año yo entro a la comunidad religiosa de la rama femenina de ellos. O sea, en contexto, porque les estoy resumiendo groseramente la situación. Claro. Yo dejé mi carrera, empecé a hacer discernimiento con los frailes y tomé la decisión de entrar a discernir la vocación religiosa en un convento franciscano. Y desde ahí el Padre Pío me ha acompañado, que yo creo que no es casualidad que en un momento de mi vida como este en el que estoy ahorita, él esté aquí, que me parece una locura, pero ahí empecé. Y mi contexto con toda tu pregunta de sexualidad fue, yo al principio promovía todo esto, o sea, es que incluso antes de conocer a Dios, yo ya promovía la sexualidad, solo una sexualidad nefasta, pero me creía, o sea, yo tenía un muy buen poder de convencimiento. Mis amigos hombres me preguntaban sobre porno, mis amigas mujeres me pedían que les enseñara a perder la virginidad, todo el mundo sabía que yo era la niña del sexo. Y lo disfrutaba un montón, o sea, yo decía, empoderemos a la mujer, libertad sexual, todo esto, ¿no? Cuando yo empiezo a conocer lo que esto está haciendo en mi vida, yo lo que hice fue quedarme callada. Porque claro, yo empecé a conocer de Dios en un ámbito muy puritano, o sea, en mis primeros años, puritanismo al 100. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Anular por completo mi historia. Yo dije, yo eso ya lo confesé, nunca más vuelvo a hablar de esto se acabó, esto se murió para mí, y entré al convento. ¿Por qué les cuento esto? William decía, a veces para hablar de estos temas no sabemos muy bien. ¿Y cuál es el paradigma que yo veo constantemente? El paradigma es, o te enseñan los escrúpulos de un puritanismo rigorista que hace mucho daño y que no tiene nada que ver con la fe, o te enseñan la laxitud absoluta del hedonismo, en donde todo está bien y no importa, porque no le haces daño a nadie y el placer es bueno porque lo pensó Dios. Y cuando esos son los únicos dos caminos que a ti te ofrecen, en los dos encuentras frustración y muerte, en ambos. Pues claro, yo ya venía de este camino, o sea, del hedonismo, mejor dicho, lujurioso más no poder. Yo crecí ahí, yo era la reina de esa vaina, o sea, yo era la reina de vivir del placer por el placer. Ese era el fin de todos mis actos. Si me produce placer y no le hago mal a nadie, no importa si me estoy dañando emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, no importa si me estoy incapacitando para ser don, para amar, no importa. Pero cuando llego a la fe, nadie me formó en esto, entonces yo empecé con este rigorismo de, en esto no se piense, todo eso es pecado, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, impresionante. Llego al convento y yo creo que yo en el convento recibí una gracia muy particular de discernimiento, ¿no? Y por los 2 años que yo estuve en el convento, todas mis luchas sexuales pararon, claro, yo estaba tan entregada al discernimiento vocacional que hubiese sido demasiado para mí. Yo creo que Jesús dijo, bajémosle 3 grados al voltaje de esta mujer porque puede con una cosa a la vez. Yo empiezo a discernir la vida religiosa, a los 2 años me di cuenta claramente que no era el llamado que Dios tenía para mí. Salgo del convento y tome para que llegue otra vez. Yo decía, ¿cómo así? O sea, yo pensé que ya yo me había liberado de la tentación sexual, o sea, sí, que me iba a costar, pero yo volví, o sea, la masturbación volvió con más fuerza que antes. Después de 2 años de vida consagrada, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, si Dios ya me había sanado, ¿no? Y es esta concepción demasiado mágica de la sanación. Claro, en el obrar extraordinario de Dios a veces se da que toca la vida de alguien y ocurre un milagro. Exactamente. Pero no es el obrar ordinario de Dios. El obrar ordinario de Dios es santificarte en la lucha, sino cómo te va a hacer santo. Y a veces cuando tú y yo estamos esperando que la sanación de la sexualidad al menos sea, fui a un terapeuta o hice una consagración o hice una oración y ya, inmaculado y perfecto, te puedes decepcionar mucho. Y el problema es que a veces equivocadamente te decepcionas de Dios. Y a mí me pasó. Yo decía, entonces Dios o no existe o no obró en mí o qué pasó porque yo estoy más lujuriosa que antes. ¿Qué fue lo que yo hice en ese momento? Empecé a formarme. Por providencia de Dios llega otro hombre, que Dios siempre me ha tocado con unos varones que yo digo, me tocó a través de Piucho, y luego encuentro yo a un polaco, hermoso él, buen mozo porque además Dios lo hizo con todos los dones, bello él. Karol Wojtyła escribió la teología del cuerpo. Yo conozco la teología del cuerpo y a mí de verdad me cambió la vida, porque esa visión de la sexualidad yo nunca la había escuchado. En ninguna parte yo había escuchado la libertad que produce la verdad de lo que Dios pensó para el hombre y para la mujer. Empiezo a estudiar teología del cuerpo y a los meses, después de mucho discernimiento, yo tomo la decisión
en vez de volver a la carrera de estudiar teología. Y ahí fue donde yo me di cuenta. La primera vez que yo experimenté el llamado fue a decir, si yo soy miserable en esta esclavitud, ¿cómo puedo yo seguir promoviendo esta miseria en otros? Pero eso fue callado, fue indirectamente. Y ya más directamente fue a través de la teología del cuerpo. Cuando yo estaba en el convento, a ti te hacen como, después del aspirantado, te hacen una ceremonia como de bienvenida a la comunidad, a los 6 meses. Y te dan una cruz, te hacen todo un rito. Cuando yo tuve mi entrega de cruz en el postulantado, se acabó y todas las hermanas me abrazaron. Y me acuerdo que una hermana me dijo, bienvenida a casa. Y yo no me sentía en casa. Yo en el convento, ella me dijo eso y yo sentí un dolor tan grande porque yo decía, ¿cómo así que bienvenida a casa si yo no me siento en casa? Yo quería que esa fuera mi casa, que yo pensaba que lo más santo que había era la vida consagrada. Cuando yo escuché la primera vez la teología del cuerpo, yo sentí en mi corazón un bienvenida a casa. O sea, no se los puedo explicar, yo simplemente sentí en lo profundo de mi corazón que este era mi lugar en la iglesia. Y no era un lugar espaciotemporal como un convento o un monasterio, era una enseñanza, que era muy raro, ¿no? Pero yo dije, esta es mi casa. Una enseñanza de un papa es mi casa. No significa que es lo único que hay, obviamente, yo estudio teología para poder enseñar todo tipo de teología sana, ¿no? Pero sí descubrí que todo esto que yo tenía en el corazón de deseos de anunciar que hay un camino distinto para los que sufrimos lo que yo sufro en temas de sexualidad, si Dios me sigue llamando a mí, que soy de lo peorcito que hay en estos temas, si Dios me sigue perdonando a mí cada vez que caigo, si Dios me cogió a mí, que era, como dice la escritura, lo que queda, el despojo, el desecho del mundo, ¿cómo no anunciárselo a otros que probablemente tienen mucho más chance que yo? ¿Cómo no anunciarlo para que no caigan en esto antes de tiempo? ¿Cómo no anunciarlo para que los papás puedan formar a sus hijos? ¿Cómo no anunciarlo a todos los hombres y mujeres que quieren amar a Dios y se desaniman porque siguen cayendo en el pecado? En estos pecados sexuales, ¿no? Y desde ese momento, que fue hace unos 3, 4 años, que yo me he estado formando, que he hecho un montón de cursos en teología del cuerpo, en sexualidad, en afectividad, en vida eclesial, es precisamente porque yo en el fondo del corazón tengo la certeza de que mi miseria tiene que servir para algo, ¿no? Que esto que yo he vivido no se puede quedar solo en una lucha personal, sino que deberíamos ser muchos luchando con nuestro pasado sexual y en medio de esa lucha santificarnos, como contradecir un poco este panorama o esta pretensión de que la conversión en Dios es un nunca más. Sí, a veces es un nunca más, pero mi vida es un ejemplo claro de que no es así. A mí nunca ha sido es que yo antes me masturbaba, es que yo antes caía en esto, yo después de conocer a Dios he caído. Y no lo digo por orgullo, a mí eso no me enorgullece, a mí eso me parte el alma. Pero yo sí he podido ver una debilidad en mí que supera todo conocimiento teológico, experiencial, pastoral, eclesial. Es una herida tan profunda que te has causado en la sexualidad que tú lucharás con eso hasta que Dios quiera. Pero te santificarás levantándote cada vez que caigas y sabiendo el por qué te levantas y conociendo tu herida particular, porque la de todo el mundo no es igual. Y con las herramientas correctas de formación y con la vida interior, yo sí creo que Dios tiene un propósito para esas luchas y que no todos los caminos son iguales. Ojalá el mío fuera así, ojalá el mío fuera, es que yo conocí a Jesús y nunca más. Pero entre yo más hablo de esto, más escucho religiosas, laicos, sacerdotes que me dicen, yo llevo años luchando con esto. Queridos amigos, no sé si ustedes han captado por dónde va la temática de este programa. Una de las cosas que más me llama la atención durante lo que llevamos de grabación es encontrar el testimonio de una persona que abre su corazón y con toda transparencia dice, yo soy esto, yo hice esto, esto es lo que hay. Eso es lo más hermoso, cuando nosotros nos reconocemos frágiles. Si ustedes hasta ahora han seguido este programa, yo les invito a que no paren y continúen hasta el final. Porque tal vez es tu misma historia y como me ha pasado a mí y como creo le estará pasando a muchos de los que están siguiendo el testimonio de mi querida María Paula, se sentirán aludidos, sentirán esto lo viví, esto no lo he vivido, esto me ha pasado y tal vez sea el inicio de un llamado de conversión, no solo para ti como joven, como adulto, como sacerdote, como obispo, porque Ana Paula como una laica, como una mujer,
enfrentando temas que a lo mejor a muchos les daría vergüenza decirlos públicamente, pero desde su miseria, desde su pecado, hoy Jesús te está hablando a ti, me está hablando a mí y está hablando a todos los que a través de las diversas reproducciones que este programa va a tener, es Jesús quien te está hablando. También en este programa, como María Paula nos ha dicho, Padre Pío fue una figura importante en el proceso de conversión de María Paula. Yo he venido a Colombia invitado a un evento maravilloso que tuvimos hace unos días atrás dedicado a la Reina de la Paz, donde tú también has trabajado mucho para que muchas personas se enteraran que iba a existir esta actividad y acudieran masivamente a este evento. Me invitaron a traer las reliquias y yo creo que realmente mi misión, aunque fue venir a este evento, yo creo que mi misión fue venir a conocer a María Paula, porque era un signo tal vez de Padre Pío de decir, mira, no has venido a San Giovanni Rotondo, pero yo voy a tu casa y de esta manera ese guante que cubrió unas manos que tantas veces se levantaron para en nombre de Dios perdonar pecados, hoy ha venido como misericordia en nombre de Dios a decirte estoy en tu apostolado, te estoy apoyando. Y para mí también ha sido conocer a una hermana del alma. Yo nunca dudé en que tenía que venir a tu casa, no me importó hora. Yo creo que he venido a Colombia a encontrarme con un alma que Dios me está regalando, que es una nueva hermana en la fe, y que tal vez a través de programas como este nosotros no sabemos cuánto bien podemos hacer, y que esto sea para ti una motivación de decirte adelante, no te pares, que no te entienden, que te difaman, que se burlan de ti. De Jesús también lo hicieron, y del Padre Pío ni te cuento. Entonces, mira, quiero felicitarte por tu apertura, porque no te da pena de decir yo soy lo que soy, yo soy esto es lo que hay. Y una cosa que yo aprendí hace unos años atrás es que la peor arrogancia es decir yo nunca voy a volver a cometer este pecado cuando me voy a confesar. Es mejor decir intentaré no volver a caer, porque no sabemos qué nos depara en el futuro. Tal vez al día siguiente de confesar me vuelvo a caer plácata, ¿me entiendes? Y de esto a lo mejor tú también podrás contar 1000 cosas. Si de algo me apasionan las figuras bíblicas, María Magdalena, porque María Magdalena fue una mujer que lloró su pecado y no se quedó en él, siguió a Jesús. Y yo creo que tu testimonio va a enriquecer mucho a la iglesia, porque le estás hablando a sacerdotes, le estás hablando a obispos, les estás hablando a seminaristas, les estás hablando a los laicos. Quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia cuando te toca pararte públicamente en un auditorio o en un salón y hablarle a sacerdotes. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Espectacular. O sea, yo no puedo decir por qué, y puede que esto me lo invente yo y que Dios me ayude a discernirlo, pero yo he sentido en mi experiencia que Dios me ha regalado algo con el sacerdocio. O sea, no con un sacerdote. A través del ministerio sacerdotal, Dios ha tocado mi vida. En cada momento difícil de mi vida que yo he dicho, no sigo más a Cristo, que he tenido bastantes, siempre ha habido un sacerdote, amigo, que me acoge y me ayuda. No otra persona, un sacerdote, siempre. Y lo que les contaba, la primera cosa que yo leí del Padre Pío fue sobre los sacerdotes. Es muy curioso. Y cuando yo empecé a formarme en temas de teología del cuerpo y de afectividad, yo ya tenía mi experiencia en la vida religiosa. Yo podía ver cuáles eran de pronto los inconvenientes o lo que habría que hacer en las comunidades de mujeres, las comunidades femeninas, para mejorar esto, para incentivar esto, para ayudar a personas como yo, que estamos en discernimiento. Yo lo podía ver, pero con el varón era algo muy particular, porque yo leía sobre afectividad masculina y yo me enloquecía de amor. Yo decía, yo quiero hablarle a varones sobre lo que significa ser varón. Y es muy raro porque yo soy mujer, yo soy una niña. O sea, yo llego, tengo 29 años, pero ahí me ven y es como, tiene 14. ¿Qué va a hacer esta niña predicándole a hombres grandes que tienen toda una vida de experiencia, no? Y claramente yo todo lo que he predicado en términos de ministerio sacerdotal y de vida consagrada masculina ha sido por lo que he estudiado y por lo que he escuchado de tantos sacerdotes. Antes de yo predicarle a sacerdotes me empezó a pasar que yo iba a confesarme con un sacerdote y a la media hora el sacerdote estaba contándome todos sus problemas afectivos y llorándome. Y no me pasó una, me pasó muchas veces, me sigue pasando. Y yo le decía a Jesús, ¿yo qué hago aquí escuchando las intimidades de un ministro? O sea, ¿por qué? Y me empezó a pasar una y otra y otra y otra, y de comunidades religiosas. Y también tuve muchos ataques en mi vida personal con el ministerio, como de que yo sentía que el demonio se estaba metiendo ahí. Y la primera vez que me dieron una oportunidad de ir a predicar fue a seminaristas. Y
me acuerdo que los sacerdotes se iban a ir, o sea, estaban el rector del seminario, estaban todos los padres, el Día de la Mujer iban a llevar a una predicadora, era yo, sobre temas de afectividad y sexualidad según la teología del cuerpo, para que ellos pudieran ayudarle a otros, ¿no? Pues yo fui directo a predicar sobre la masculinidad en el plan de Dios para el ministro y se quedaron todos los sacerdotes. Se quedó el rector del seminario, se quedó todo el mundo y al final me dieron un feedback, o sea, él me decía, yo nunca había escuchado, el rector del seminario, yo nunca había escuchado que alguien hablara así a mi corazón sacerdotal. Y yo dije, wow, o sea, yo predico a todos, yo predico a matrimonios, le predico a jóvenes, pero cuando me dan la oportunidad de predicarle a la vida consagrada y al sacerdocio, yo creo que es un don realmente, porque es solamente transmitir lo que San Juan Pablo II enseñó a través de lo que yo he podido experimentar que le pasa a los sacerdotes, sea diocesano, sea de vida religiosa, son realidades distintas, pero cuando tú tienes ese conocimiento de por dónde va la cosa, la enseñanza se encarna en esa realidad de cada hombre y de cada mujer de una forma que es un don, entonces a mí me parece humillante un poco, como es pretencioso, ¿no? Es pretencioso que una niña que aún ni siquiera se gradúa de teología, que me falta un poco todavía para graduarme, que además se ve así de chiquita, que quiera ir a predicarle a sacerdotes. O sea, es pretencioso y se ve mal, ¿no? A mí me da hasta vergüenza decir yo quiero ir a predicarle a sacerdotes. Pero cuando me han dado la oportunidad he visto frutos bonitos, no de mí, sino de lo que el Señor quiere hacer a través de instrumentos que, ¿no? Lo que decía el Evangelio, como que Él escogió a lo que no vale para humillar a lo que vale, ¿no? Yo siento eso, como que Él cogió a ella, no sirve, no tiene ni idea de lo que está haciendo, está hundida hasta el codo en el pecado, vamos a esa a ver si nos ayuda un poquito. Y es lo que yo sigo experimentando, y con la vida consagrada yo creo que sobre todo con el ministerio han sido para mí solo signos. Yo tengo un apostolado en redes sociales que se llama Somos Suyos, que los invito a que sigan. Sí, en Instagram estamos como somos.sos, somos.sos, y en YouTube solo como Somos Suyos. Es una frase del Salmo 99 que dice, Él nos hizo y somos suyos. Ahí predicamos un montón sobre estos temas, sacamos cursos, talleres, lives, de todo. Y hace un año yo me inventé una consagración de la sexualidad. Yo dije, así como hay consagración a la Virgen, así como hay consagración a San José, así como hay consagración, hagamos una consagración de la sexualidad. Y cuando la saqué, la primera vez se inscribieron casi 5,000 personas y me empezaron a escribir sacerdotes. Cuando se acabó la consagración, un sacerdote de África me escribió, que sabía español y había hecho la consagración, que muchas gracias porque había podido entender heridas en su sexualidad que tenía desde niño. Y así me empezaron a escribir muchos sacerdotes. Entonces, no es que únicamente lo haga, pero si me dan la oportunidad y se atreven a dejar que una niña de 1,5 metros colombiana vaya y hable, yo pues me dejo usar por el Señor, y si algo sirve, creo que será mi pasión. De hecho, yo no sé, pero yo digo que yo estudio teología para algún día ser profesora de seminario. O sea, eso es lo que a mí me gustaría hacer en mi vida, ser profesora de curas. Ya de ahí para adelante lo que el Señor me quiera regalar, pero ese es el plan de vida, se supone. Pues, y si es la voluntad de Dios, pues así será. A mí me ha encantado conocerte, me ha encantado por lo menos tocar temas que muchas personas consideran difícil de tratar o tabú. Y yo creo que estos temas se abordan desde la experiencia de vida. Y yo creo que si tú no hubieras llegado acá donde llegaste, hoy día no pudieras decir con todo lo que corresponde, esto soy, esto ha hecho Jesús por mí y hacia esto yo quiero ir. Porque a través de tu testimonio otras personas se sienten identificados. Tal vez dentro de la iglesia nos hace, y lo digo como persona que también ha andado en esa búsqueda, nos hace falta formarnos en estos temas para poder brindar la ayuda que muchos jóvenes y personas no tan jóvenes necesitan. Y por eso yo los invito a todos ustedes. Yo he sido una de las personas que ha querido formarse en la teología del cuerpo. He visto información y todavía no he dado el paso. Y tal vez el conocerte puede ser también la motivación de decir, yo tengo que formarme en esto porque tal vez tengo que ayudar a otras personas que la están pasando mal y que no han sabido canalizarles toda la formación sexual que debemos nosotros vivir. Yo fui seminarista y en la época en que fui seminarista no me ordené sacerdote, no era mi vocación, pero dentro del pénsul de estudio había 2 semestres de sexualidad que lastimosamente después lo sacaron. Y qué importante es formarnos en estos temas para nosotros poder explicarle a una persona que busca dirección espiritual, que busca un consejo,
que busca una palabra de aliento porque se siente que cae. Si no tenemos la información, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿cómo le llegamos a estas personas? Y bueno, quiero hacerte otra pregunta, más a nivel de tu vida espiritual. ¿Cómo ha influido la Santísima Virgen y los santos en tu vida? Más allá de todo lo que ha sido, lo que ya nos has narrado. ¿Cómo es tu vida espiritual? Porque a veces, digamos, quienes te conocen a través de las redes sociales, pues terminan diciendo, Dios mío, debe rezar los 20 misterios rosario al día, debe hacer tal cosa. Háblales a los jóvenes desde qué significa María hoy día en tu vida. Bueno, María es camino hacia Jesús. Para mí ha sido así siempre. De hecho, yo viví el primer año y medio de mi encuentro con Cristo, en verdad no fue con Cristo, porque yo me sentía muy lejana de la persona de Jesús al principio. Era María, pero María siempre era indicándome quién era Él. O sea, mi primera experiencia con María es mi hijo el que te quiero enseñar, ¿no? Y eso para mí marcó toda la diferencia del mundo. No era hacia ella que se dirigía ni la adoración ni la devoción, era para Él. Ella es como un trampolín. ¡Pah! Todo lo que es hacia ella rebota hacia Jesús. Y en este tiempo, sobre todo en mi lucha con la sexualidad, ha sido muy fuerte porque, claro, nosotros sabemos quién es ella, es la Inmaculada Concepción, ¿no? Cuando tú tienes luchas como la que yo tengo, cada vez que yo caía, era una lucha porque yo decía, como San Pedro en la película de la Pasión, ¿no? No me toques porque tú eres muy santa y yo no puedo. O sea, mira todo lo que yo hago, mira cómo caigo, mira cómo predico cosas que no puedo vivir, mira este desastre que soy yo, o sea, no te me acerques. Y a mí eso siempre me ha interpelado mucho, cómo ella le dice a Juan Diego y me lo dice a mí, pero no estoy aquí yo que soy tu madre. Y soy madre de una persona así como tú, y te amo. Y si tú de verdad quieres seguir a Jesús, más bien pégate de mí, con toda miseria, a mí no me importa, yo me la cargo encima. Eso es lo que yo he experimentado de ella. Que para mí fue clave, la primera vez que yo leí que el rosario era un arma espiritual, fue del Padre Pío. Y empecé el rosario todos los días, vean, yo noto la diferencia. Yo no tengo tiempo, o sea, lo estoy en serio, yo no soy obispo, obviamente, pero yo tengo una vida un poco ocupada, yo me mantengo sola, me pago mis estudios sola, vivo sola, voy a la universidad, predico y evangelizo en redes sociales. Entonces, a veces mis días son, me levanto a las 5 o 6 de la mañana, corre a clase. En una ciudad como Bogotá se te puede ir 1 hora y media solo en tráfico de ida, 1 hora y media de venida. Si en el día no tuve tiempo de hacer un rosario como tú crees que debería ser, yo voy en el bus dándole, o sea, como puedo. Pero el día que yo no hago el rosario, yo noto la diferencia. Noto la diferencia en fortaleza, noto la diferencia en paciencia, noto la diferencia en aptitud a servir a los demás. O sea, yo noto mi egoísmo, y no es que el rosario sea una cosa mágica, pero sí es un arma espiritual tremenda. O sea, si yo dejo, por ejemplo, y me ha pasado una semana entera que yo digo estoy muy ocupada, no puedo rezar. Mija, ocupada es que al final de la semana la tentación sexual para mí es más fuerte, que estoy más propensa a caer después de una semana sin rezar que lo que estoy después de una semana rezando, totalmente. Y el demonio es súper astuto, porque claro, cuando tú ya estás en Dios, tú piensas que tu activismo puede sustituir la vida interior, y esa es la tentación más grande que hay. Entonces, claro, yo puede que no pueda dedicarme ya como lo hacía en el convento a 2 horas de adoración al Santísimo, puede que no, pero en lo poco, ahí es donde más se demuestra el amor. Sobre todo la oración personal con Jesús y la oración personal con María, es estar en constante comunicación con ellos, como el peregrino ruso, que cada vez que mi corazón lata yo en lo cotidiano, o sea, ofrecer 1 hora de estudio, eso decía San José María Escrivá, que 1 hora de estudio es 1 hora de oración para el apóstol de estos tiempos, porque estamos llamados a la formación. Ofrecer tu estudio, si vas en el bus, pues en vez de escuchar la musiquita que te gusta, haces un ayuno de 40 minutos de Spotify y te haces un rosario. Si no, que quiero verme 2 capítulos de la serie en la noche, mamá, pero no rezas el rosario, vete un capítulo y te haces un rosario. Creo que es como empezar a incluir la oración como una necesidad, no como un requisito que yo hago check, porque si no se vuelve muy agobiante. Pero si yo sé que es mi fuente para todo lo que hago, pues yo le empiezo a buscar el día a día, y María es clave para eso. O sea, para mí María es mamá. O sea, ¿qué día hay que uno no quiere hablar con la mamá? Solo los que han perdido a su mamá saben lo que es eso, y es no valorarla. Y yo creo que para nosotros los católicos es cuando nos morimos. Cuando nos morimos es que nos damos cuenta
de todas las oraciones que pudimos haber hecho y no hicimos, de todos los auxilios que ella nos quería dar y no quisimos recibir. A mí me marca, mi advocación favorita es Lourdes. ¿Por qué? No sé, yo nunca he ido a Lourdes. Ojalá algún día ella me lleve. Yo amo la advocación de Lourdes. Y creo que es por la experiencia que ella le daba a Bernardita, a mí se me hizo muy cercana. Y ella le decía, yo soy la Inmaculada Concepción, que además en la lucha para los que sufrimos con todas estas desórdenes sexuales, qué mejor patrona que la Inmaculada para acompañarte con su pureza, con su santidad. Pero ella también le decía, hay muchos hijos míos que se pierden de gracias que no me las piden. Y yo como buena mamá no obligo a nadie. Es como, mija, mijo, ¿cuántas gracias puedes estar necesitando y no recibes porque te da pena o porque te da pereza hacer un rosario? Porque crees que es repetir por repetir. Es que ahí nos podemos jugar el alma. Por lo menos yo sé que cada vez que yo he caído, lucho para que mi mirada sea directo a María. En vez de esconderme de ella es, mira que otra vez yo la embarré. Pero de mí no puedo esperar nada bueno. De ti, que eres Inmaculada, espero toda la intercesión, y de Él, que solo misericordia de Él, sí puedo esperar bueno. Entonces como que me siga llevando a confiar, porque yo creo sobre todo que para los que luchamos con estos pecados que humillan tanto, el demonio te quita la vergüenza al pecar y te la devuelve después del pecado. ¿Para qué? Para que no te confieses. ¿Para qué? Te dé vergüenza volver a Dios. Y yo creo que María es la que te enseña esa actitud como de completa disponibilidad. Es que tú eres un niño, no sabes nada, no puedes esperar nada bueno de ti. Entonces cada vez que pecas, con mayor razón ve a papá. Es como que a nadie se le ocurre que un hijo se cae, se rompe el brazo y se va a esconder del papá porque lo va a regañar. A veces nos pasaba chiquitos, ¿no? Pero lo más lógico es, me volví a caer, pues yo corro, papá, me caí, ayúdame, llévame al médico. Creo que con María es eso, o sea, por más vergüenza que te dé, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sí que caes, claro, hay terapia psicológica que uno tiene que hacer. Yo voy a terapia, he ido a terapia hace muchos años, porque hay heridas emocionales que uno sí tiene que tratar, ¿no? Pero como en la vida espiritual, yo creo que, o sea, de verdad, yo se los digo en serio, después de todas las veces que yo me he parado, yo no tengo nada bueno que mostrarle a Dios, pero yo espero llegar y que digan, hombre, solo porque de verdad no se cansó de luchar y la está sudando, déjenla entrar. O sea, ya. Solo porque en verdad tenía todo para quedarse ahí y siguió insistiendo en medio de su pecado, déjenla entrar para ver si logra algo. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a María. Queridos amigos, yo lamento no haber tenido un camarógrafo para haber comenzado el programa desde que entré a la casa de mi amiga. Hemos tenido una tarde maravillosa en que ella ha abierto la intimidad de su hogar, he conocido a su novio, que hoy es mi camarógrafo para este programa, y hemos compartido anécdotas y vivencias, y qué rico es compartir la fe. Quiero agradecerle a ti, a tu novio, la dedicación en una agenda tan atareada que ella tiene en su evangelización, y espero que ustedes aprovechen este programa, lo compartan con todos sus amigos, porque solo Dios sabe a quién podrá ayudar el contenido que hoy hemos creado. Yo los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, sigan también las redes de esta gran apóstol que hoy han conocido, y evidentemente ya saben lo que tienen que hacer, activar todas las notificaciones. Agradezco a la audiencia. ¿Quién es la audiencia de hoy? El Padre Pío de Pietrelcina y todos los santos que han venido a estar con nosotros en esta grabación de este programa, y dejamos en las manos de Padre Pío el éxito y el fruto espiritual que este programa va a dar. Vamos a dar un consejo antes de despedir el programa. Tal vez ustedes se han sentido identificados con la vida de mi querida amiga o con lo que hemos hablado en este programa. ¿Qué debemos hacer ahora? Te invito a que vayas al sacramento de la confesión, porque allí Jesús te espera con los brazos abiertos, no para juzgarte, sino como amor y misericordia recibirte. Y si te caes, levántate. Esa es la enseñanza que el testimonio de María Paula nos ha dejado, que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a ser misericordioso. Si quieres ayudarnos a ser misericordiosos, comparte este programa en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, porque solo Dios sabe el bien que podemos hacer compartiendo contenido. Quiero agradecerte que me hayas permitido conocerte y ser hoy, desde hoy en adelante, tu hermano. Y te felicito por todo lo que haces, y solo me queda más que motivarte. Así que, Gracias. gracias a todos ustedes, y no me queda más que despedir este programa. Y ya saben, a compartir. Cuídense, gracias.